Tener una moto es una alegría, pero también puede convertirse en un disgusto. Y cuando digo disgusto me refiero a esos que se notan en el bolsillo. Además con rabia, porque el culpable no es la moto ni la marca, sino uno mismo. El olvido o la dejadez puede salirnos muy caros. No te voy a dar ninguna lista de puntos a revisar o cada cuántos kilómetros hacerlo, porque para eso ya tienes el manual de tu moto. Procuraremos ir un poquito más allá viendo cuánto nos puede costar esa dejadez con los mantenimientos y quizás convencer a más de uno de que estos mantenimientos no pueden esperar. Sí, en serio, hacerle mantenimientos a la moto es engañoso. Cuando lo haces justo cuando hay que hacerlo, no notas nada. Bueno, sí, un poquito sí, pero no es algo espectacular. Y claro, con esa falta de estímulo por el cambio, es fácil caer en la idea de que voy a alargar un poquito más el mantenimiento. Otras veces directamente ni se hace. Que ya cuando escuche o vea algo mal, entonces ya sí lo cambio. Este es el primer error y el que desencadena una larga lista de problemas. La moto no es un coche, la moto es extremadamente sensible y delicada, que necesita una atención que no podemos posponer, porque si no la factura acaba teniendo 3 cifras y a veces hasta 4. Vamos a empezar por el más obvio de todos, aceite y filtros. Pero no os vayáis todavía, que aquí hay más chicha de lo que parece. El aceite no es solo para que no rechine, es lo que separa metal de metal dentro del motor a miles de revoluciones por minuto. Cuando el aceite es nuevo, esa capita se mantiene, pero cuando el aceite lleva muchos kilómetros o mucho tiempo, ojo con esto, mucho tiempo, pierde viscosidad, se degrada y esa capita empieza a fallar justo donde más lo necesitas. En el cigüeñal, en las camisas, en el pistón. ¿Y cómo se nota antes de que sea grave? A veces no se nota, pero a veces sí. Un motor que empieza a sonar un pelín más metálico de lo normal en frío, que tarda más en calentar, en suave, o que notas un puntito más de vibración de lo habitual, serían señales para prestar atención. No es una alarma que salte en el cuadro, es un cambio de carácter que solo notarás si conoces bien tu moto. ¿Y si somos unos descuidados y vamos dejando pasar el tiempo sin hacer el cambio de aceite? Un cambio de aceite con filtro puede rondar entre 40 y 70 euros según la moto, según el taller. Un motor gripado por falta de lubricación, hablamos de un despiece completo y ahí ya nos vamos a más de 1.000 euros. En muchos casos es más barato comprar un motor de segunda mano que reparar el que tienes. Creo que merece la pena mirar cuándo fue la última vez que cambiamos el aceite, pero ahora no, después del vídeo. Porque ya que estamos con el aceite, aviso rápido, mirar el nivel por la mirilla no dice nada sobre si el aceite sigue siendo bueno. Dice el nivel, no el estado, a menos que lo tengas ya tostadito. Que la cadena hay que engrasarla es algo que sabemos todos, pero hay quien pasa olímpicamente de esto. ¿La moto anda? Pues ya está. Nah, en serio, hay cadenas que no pillan ni una gotita de grasa, a menos que el mecánico diga, te engraso la cadena, pero si no, ni caso. Tener la cadena bien engrasada no es solo cuestión de prevenir gastos mayores por desgaste prematuro, es que también hablamos de seguridad. Una cadena reseca, sin la tensión correcta, eslabones que se oxidan, que se gripan, no solo suena fatal y se siente mal en los cambios de marcha,
es que se está comiendo literalmente el kit de arrastre enterito. Piñón, corona y cadena. Trabajan juntos y cuando uno de los tres está mal, desgasta a los otros dos rápidamente. Es que yo no sé engrasar. Excusas. Hay montones de vídeos en YouTube y siempre es igual. Además, más vale engrasar mal que no hacerlo. Una cadena puede partirse si está en mal estado o incluso si la llevamos muy floja. Puede salirse como cuando se nos salía cuando íbamos en bici. El problema aquí es que la cadena puede enredarse, bloquear la rueda o romper el cárter de un latigazo. Ya no es cuestión de dinero, es que podemos irnos al suelo. En números, engrasar y tensar la cadena nosotros mismos tiene poco coste. Media hora como mucho. Un kit de arrastre completo entre piezas y mano de obra puede salir de 150 a 300 euros o más, según la moto. Y si además se ha cargado el cárter, añade otro disgusto encima. Y ojo con esta ostra. Si no he usado la moto, ¿para qué la voy a engrasar? Pues precisamente por eso. La grasa de la cadena se seca y se endurece aunque no la uses. 3 meses parada en el garaje y la cadena ya te está pidiendo grasita igualmente. Antes de seguir, os pregunto algo. De los dos que acabo de contar, ¿cuál lleváis más descuidados ahora mismo? Porque yo tengo la sensación de que la cadena es la típica que todos decimos que vamos a mirar y luego se queda en ya la miro la semana que viene. Puedes confesarte en los comentarios, que luego lo leeremos todos. Venga, seguimos. El líquido de frenos es otra de esas cosas que hay que cambiar cuando toca. Si la moto frena, ¿para qué cambiarlo, no? Pues sí. El líquido de frenos es higroscópico. Eso significa que absorbe humedad del ambiente con el paso del tiempo. Aunque el sistema esté cerrado, aunque no uses la moto, la humedad acaba entrando muy poco a poco, baja el punto de ebullición del líquido y, más grave todavía, empieza a corroer por dentro el bombín, manguitos, todo lo que va encontrando. Os contaré lo que me pasó con esta moto. Lo típico, mirar por el visor el nivel, ver el colorcito y, bueno, no estaba mal. Un poquito más tostadito, pero bien. Y aunque ya me tocaba cambiar el líquido desde hacía meses, pues quise alargarlo. Mal, muy mal por mí por haber hecho esto. Un día, al mover la moto en parado en el garaje, noté que la moto estaba frenada. Días antes no lo había notado. Y estaba claro que el líquido de frenos se había degradado y no me había dado cuenta. Y como en marcha la moto vence la fuerza de frenada, pues no me di cuenta hasta que moví la moto en parado. Me encontré la maneta durísima y casi ni frenaba. Y claro, una moto frenada continuamente calienta el disco, el freno y el líquido que va por dentro, degradándose aún más rápido. La lié bien, pollito. Por el visor, el líquido de frenos aquel día parecía café con leche. Me tocó purgar, limpiar el circuito de frenos completo, delante y detrás, cambiar la bomba porque ya no me fiaba y también las pastillas de freno porque la moto había estado rodando con las pastillas rozando el disco y podrían haberse cristalizado. Lo mejor, cambiarlo cuando toque, cuando te diga el manual de tu moto. Y si notas que la palanca de freno empieza a estar un poco más esponjosa de lo normal, o que en las frenadas fuertes y repetidas notas que el freno pierde la mordida, eso es señal de que ese líquido necesita un cambio urgentemente. El cambio de líquido de frenos, purga incluida, son 30-40 euros cada 2 años, más o menos. Si dejas que llegue a corroer bombín, manguitos, bomba, hablamos de cambiar y sustituir piezas y eso se va fácilmente a los 200
o 300 euros. Te lo digo yo. Este va rápido, pero conviene tenerlo presente. Líquido refrigerante. Si la moto es refrigerada por agua, el refrigerante no solo evita que el motor se pase de temperatura, sino que también lleva aditivos anticorrosivos que protege la bomba de agua, la culata. Con el tiempo, esos aditivos se agotan, aunque el líquido siga teniendo aspecto normal. No hablo de que tengas bajo el nivel, hablo de que lleves mucho tiempo con el mismo líquido. Cuando ya no cumple su función, aparece corrosión interna, que puede acabar con una junta de culata dañada en un sobrecalentamiento real o en que se pique el radiador. Cambiarlo son 30, 40 euros como mucho. Y una tarde tranquilita, con un banquito bajito al lado de tu moto, un cambio de junta de culata y dejarla en condiciones se va fácilmente a los 400 o 600 euros. Y si el sobrecalentamiento ha ido más allá, ahí ya hablamos de un motor enterito. Y todo por un líquido que puedes comprar hasta en un supermercado. Estos dos no tienen nada que ver entre sí mecánicamente. Me refiero a los neumáticos y a la batería. Pero comparten algo que me parece importante. Los dos te pueden fallar de golpe, sin previo aviso, aunque por dentro parezca que todo está bien. Empecemos por lo que más veces os habrán dicho: la presión de los neumáticos. Es verdad, una presión incorrecta mantenida en el tiempo no solo es menos agarre en la carretera, sino que también genera un desgaste irregular en la banda de rodadura y, lo más peligroso, en un calentamiento importante de la carcasa. ¿Reventón? ¿Rueda? ¿En una moto? Suena exagerado, pero un neumático en mal estado, en verano, asfalto hirviendo, no es tan raro. Y un mito que se repite con frecuencia: un neumático con dibujo de sobra no es sinónimo de un neumático en buen estado. La edad de un caucho importa tanto como el desgaste. Puedes tener dibujo y estar duro como una piedra por dentro. Si tiene ya varios años, el caucho se reseca aunque no lo hayas gastado ni usado. Cuando os vendan uno, mirad bien la fecha de fabricación. Comprobar la presión son 2 minutos con un manómetro de bolsillo. Pasar de esto puede salir más caro. Una pérdida de adherencia o un reventón, moto al suelo, y eso suele significar una factura de 3 dígitos. Y la seguridad de uno mismo, que no se mide en euros. Y ahora, la batería. Esta tiene su ciencia. La mayoría de nosotros la cambiamos cuando empieza a fallar, que es lo lógico. Pero también necesita un repasito de vez en cuando. Y aquí va otro mito con la batería. La moto arranca bien, así que la batería está perfectamente. Falso. Una batería puede arrancar la moto sin problemas y estar ya en las últimas. Algunos motores tienen poca compresión y al motor de arranque no se le exige demasiado, así que no notas nada raro. Hasta que un día, directamente, no arranca. Y lo que sí puede ocurrir, además de quedarte tirado, es que una batería que se sulfata por dejarla morir de carga, o unos bornes flojos o corroídos, obligan al regulador de tensión a trabajar en condiciones nada recomendables. Y el regulador en muchas motos es una pieza que ni es barata ni es fácil de diagnosticar a la primera. Si te quedas sin batería con frecuencia, o si se agota tras 3 o 4 intentos de arrancar, o si has tenido que recargarla ya en varias ocasiones, toca cambiarla. Y échale un vistacito a los bornes que no estén mal apretados o sulfatados. Una batería nueva son 40, 60, 80 euros, depende de la marca y de la moto. Un regulador de tensión frito, sobre todo en motos donde hay que buscarlo y diagnosticarlo, y a veces
no es fácil encontrar la pieza, en el mercado puede superar los 200 euros, tranquilamente. Os voy a hablar del bolsillo primero y de la mecánica después, que esta vez creo que engancha más así. Descuidar el filtro del aire o de las válvulas os puede generar problemas que superan los 500 euros en mano de obra y en piezas dañadas. Y lo peor es que son dos de los mantenimientos más baratos de esta lista cuando se hacen a tiempo. Os cuento los dos juntos no porque tengan relación entre sí, sino porque comparten esto. Son relativamente económicos y descuidarlos hace que la moto no rinda bien mucho antes de que llegue el problema gordo. Digo relativamente económicos porque depende de la moto. Algunas tienen carenados que hay que desmontar o el acceso al filtro o a las válvulas es complicado, hay que desmontar el depósito de gasolina, en fin, pero por lo general suelen estar accesibles. Un filtro de aire sucio no deja pasar el aire que el motor necesita y hay una pérdida de rendimiento. Lo mismo que con las válvulas. Si se desajustan, pérdida de rendimiento igual. Pero como vayamos un paso más allá y tengamos el filtro perforado o deteriorado en exceso, o las válvulas demasiado desajustadas, la podemos liar bien gorda. Sin filtro, el polvo y la arenilla entra en el motor y hace de papel de lija. O las válvulas descuadradas pueden llegar a cruzarse entre sí o golpear el pistón, dañar la culata. Cambio o limpieza del filtro cuando toca y ajuste de válvulas cuando toque. O cuando escuchéis unos golpecitos metálicos, tac, 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 a la altura de la culata. Ruiditos que antes no estaban. Todas las motos hacen un ruidito a la altura de la culata, pero cuando están desajustadas, suenan muy diferente. Se nota que ahí abajo pasa algo. Al final, todo esto se reduce a una idea muy sencilla. El mantenimiento de una moto es siempre, siempre más barato que la reparación que evita. No hay una sola excepción en toda esta lista. Así que, ya sabéis, esta semana no cuesta nada echarle un ojo a la cadena, a la presión de las ruedas, o mirar cuándo tocó el último cambio de aceite o de filtros. Y si alguien tiene algún detalle más que no haya mencionado en el capítulo de hoy, tiene los comentarios. Chavalillos y chavalillas, se van acercando mis vacaciones youtuberas. No sé todavía cuándo, porque depende de varios factores, pero ya os avisaré con antelación, aunque sea en un vídeo entre semana. No sé si decir la próxima semana, pero sí os diré que dentro de unos días nos volveremos a ver. No olvidéis ser felices con vuestras motos y hasta la próxima. ¡Adiós!